porque ya está con nosotros también nuestro analista político, Gabriel Villalba, a quien saludo ya esta tarde. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Níbar, un gusto compartir Gabriel, ¿cómo contigo. estás? Saludo a toda la gente allá en Tarija. Gabriel, un gusto saludarte y bueno, estamos haciendo un análisis respecto a la eliminación de los aportes sindicales que se hacían a los diferentes sindicatos como la CONMERPS y la CTEV. A ver, tenemos imágenes, póngalas, producción. Es así los aportes voluntarios y los nuevos descuentos para la jubilación. El gobierno modificó el sistema de descuentos por planilla en el sector público por el decreto supremo 5654. Me imagino que esto abarca a todos los niveles gubernamentales, alcaldías, gobernación, ¿no? Todas las instancias públicas. Correcto. Y la nueva norma limita los descuentos que podrán aplicarse a las jubilaciones del sistema de reparto y obliga a las entidades públicas a eliminar cobros que no estén contemplados en la normativa. Esto muchos han visto como un aplauso grande, porque la verdad que se trataba ya desde hace rato a eliminar lo que han venido diciendo, la dictadura sindical, ¿no? Porque a capricho se movilizaban con dineros del Estado para beneficio del dirigente, ni siquiera de las bases. Pero hay otros quienes dicen que esto también tiene su lado oscuro. A ver, escuchemos qué dice Gabriel. Bueno, Níbar, hay dos sistemas fundamentalmente que hay que saberlos diferenciar, ¿no? El ámbito normativo del Estatuto del Funcionario Público es toda la gente que está inmersa en la función pública, que no tiene esta clase de beneficios o esta clase de aportes, porque los trabajadores del sector público en todos los niveles, nivel central, departamental, regional, municipal, no tienen pues sindicatos, ¿no? No existe sindicato de trabajadores del Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿no? Por normativa, el Estatuto del Funcionario Público impide la sindicalización de los trabajadores amparados en el ámbito del propio Estatuto del Funcionario Público. Por otro lado, tienes el otro marco dispositivo regulado por la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo sí permite la asociación de los trabajadores mediante sindicatos. Es en el marco del Estatuto en el marco de la Ley General del Trabajo donde se están suprimiendo estos aportes que iban destinados a las comisiones, eran delegaciones, en realidad estaban en comisión los dirigentes que hacían cabeza de los sindicatos, ¿no? En representación de todos los trabajadores. Ahora bien, dos elementos son fundamentales, ¿no? El ataque directo hacia el sindicalismo boliviano en función a la vigencia de este decreto supremo en pleno desarrollo del decreto supremo 5636, es decir, en pleno estado de excepción, se ataca a los sindicatos en Bolivia, enmarcados en la Ley General del Trabajo, quitándoles este beneficio. Eso por un lado. Por el otro lado, se tiene que repensar el sindicalismo. ¿Será que los representantes o los dirigentes de los sindicatos verdaderamente defienden los intereses de las grandes mayorías de los trabajadores? Y la respuesta quizás es un no rotundo, ¿no? Puesto que el claro ejemplo es la Central Obrera Boliviana, una Central Obrera Boliviana que estaba muy bien articulada en función a la petición de renuncia del presidente Rodrigo Paz y que termina al final pactando con el gobierno y horas después pues se termina promulgando este decreto supremo 5636 de estado de excepción, es decir, una traición absoluta a quienes supuestamente estaban reivindicando o representando. Entonces el sindicalismo en Bolivia está actualmente en crisis. Bueno, pero me gusta esto que has planteado también. Hay quienes quieren que los sindicatos desaparezcan porque ya no cumplen los beneficios que antes con los que nacieron. No creo que desaparezcan, Níbar. Yo también digo lo mismo. No, pero mira lo que dice Gabriel. Propone repensar tal vez la estructura, la estrategia y la lógica por la cual han nacido los sindicatos y para lo que están los sindicatos. Claro, los sindicatos tienen que ver y retomar el principio fundamental de defensa de los trabajadores, porque un tiempo esta parte ha sido nomás los sindicatos, especialmente en la Central Obrera Boliviana, un cáncer para la economía. Ahora, te diré una cosa,
Y Gabriel igual, hay sindicatos como los de maestros jubilados que son bien orgánicos y bien estatutarios y no están apegados y están apartados hace rato de la Central Obrera Boliviana. Entonces hay sindicatos que ya no responden a la Central Obrera Boliviana, por un lado. Por otro, cabe aclarar de que esta normativa, si bien es muy expresa en el sentido de que se eliminan los aportes sindicales, el asalariado puede pedir si continúa aportando a su sindicato o no. Claro, tiene que ser un acuerdo voluntario. Voluntario, por escrito. ¿no? Por escrito. Ahora, el tema es, no sé, y le pregunto a Gabriel, en ese repensar, ¿cómo van a sobrevivir económicamente? Porque la afectación es económica, no organizativa, ¿cierto? Finalmente va a seguir habiendo la estructura sindical. El tema es cómo sobreviven los sindicatos a partir ahora de este decreto y este aporte voluntario, Gabriel. Claro, claro. El repensar el sindicalismo en Bolivia tiene que ver con una clara afectación económica, como tú muy bien lo has referido, de parte del gobierno. Entonces hay que tener claro que el gobierno está buscando una forma de eliminar el sindicalismo, cortándole, si quieren, la fuente de financiamiento, ¿no? Esa es una perspectiva clara y una línea de trabajo clara desde el gobierno. Muy bien lo decía Aníbar, quizás respaldado por múltiples sectores que dicen para qué existen los sindicatos, para qué existe la Central Obrera Boliviana y demás. Sin embargo, el ámbito de los aportes voluntarios es clave entenderlo desde la organización sindical en función a, por ejemplo, que los trabajadores de delivery no tienen un sindicato y por ende no tienen nadie que reclame por sus derechos. Hace algunos años en La Paz, los trabajadores de Pollos Copacabana, por ejemplo, recién se llegaron a aglutinar en un sindicato que velaba por sus derechos cuando no tenían paga por más de 6 meses, por ejemplo. Entonces, una forma de atomizar la organización social, que no te quejes, que no digas nada a los designios de un patrón o de un empresario, es justamente que no existan los sindicatos, la supresión de los sindicatos. Y el otro vértice del análisis tiene que ver con cómo se autoorganizan y se autofinancian y se autosustentan desde lo orgánico los denominados sindicatos con una naturaleza clara. Si vos entras a ser dirigente de un sindicato, no es para enriquecerte, como está pasando actualmente, ¿no? Es para defender claramente y rendir cuentas ante tus compañeros en la defensa de los derechos de los trabajadores. No es porque los dirigentes van a ser millonarios o entran a un sindicato para ser millonarios, como actualmente está pasando, ¿no? Entonces, esta crisis de recursos económicos contra el sindicalismo boliviano generada por el propio gobierno puede ser repensada o evaluada también como una forma de oportunidad para la regeneración de un sindicalismo verdadero que prime por los derechos y la defensa de los derechos y las conquistas laborales sobre todo. Claro. Ahora también hay que repensar y volver a razonar, decir, era necesario, ¿no? Porque, a ver, el decreto finalmente viene a proteger el salario como derecho fundamental, ¿no? Al eliminar estos aportes obligados, porque finalmente la gente que va a trabajar en una institución pública, dice, ustedes se afilian o no se afilian al sindicato, ¿no? Y afiliarse al sindicato significaba compartir parte de tu salario en débitos automáticos que eran abusivos. Ahora la gente dirá, bueno, a mí me parece que el ejecutivo, el dirigente está haciendo un buen trabajo y necesita, pues, para moverse una cosa, voy a aportar voluntariamente, ¿no? Claro. Pero definitivamente esto creo que viene a repensar el sindicalismo, pero no está eliminada la posibilidad de organizarse, Gabriel, ¿o sí? No, por supuesto existe, lo vuelvo a decir, ¿no? La normativa nos refiere a 2 ámbitos. El ámbito del Estatuto del Funcionario Público, que no existen sindicatos prácticamente. En cualquier momento se te realiza el agradecimiento de funciones y eres removido de tu fuente laboral. Esto pasa en alcaldías, gobernaciones, nivel central de gobierno, nivel regional, en todo el ámbito que rige el Estatuto del Funcionario Público dentro de su marco normativo, ¿no? Libre designación y por ende libre remoción. No tienes poder de afiliarte o la chance, si quieres, de tener sindicatos. Sin embargo, hay que evaluar a profundidad el ámbito
de todos las profesiones, todas las labores que se rigen dentro de la Ley General del Trabajo. Por ejemplo, las cajas, ¿no? La Caja Nacional de Salud, por poner un ejemplo, hace y deshace a los secretarios de la caja, a los directores de la caja, hace y deshace con la atención médica, ¿no? Los diferentes sindicatos ya generan un uso abusivo y hacen y deshacen, y en realidad, como autoridad, incluso como presidente, tienes que pedirle permiso al sindicato para poner a un director de la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas lógicas deben ser transformadas y debe dejar de mercantilizarse el sindicalismo, la representación de los trabajadores para apetitos estrictamente personales, como pasó en muchos años con los máximos ejecutivos de la COP, ¿no? Guarachi, por ejemplo, Argollo Severá de acá algunos años, gente que ha entrado al sindicalismo con fines estrictamente personales, de enriquecimiento personal, más allá de pelear por las conquistas verdaderamente colectivas. Ajá. Ahora, Gabriel, hay el otro lado de la moneda también, porque si bien evidentemente defiende a la gente agremiada al sindicato, pone en mano también las organizaciones sindicales a manos del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede decir, si usted quiere moverse, hacer un congreso, va a necesitar platita, ¿no? Claro. Entonces tiene que responder al gobierno de turno. Al ejecutivo. ¿No? O al ejecutivo de turno, en este caso, Gabriel. O sea, existe ese lado oscuro, Claro, ¿no? claro, Ahora, o sea- ahora, yo quiero unir esa pregunta de Never con la siguiente, Gabriel, y va de ciertamente enlazada, pero en un sentido más macro. Con esto, la izquierda, porque la izquierda nace al calor y al amparo de los movimientos sociales, de los reclamos sociales, de las bases En trabajadoras. bandera, en realidad, ¿no? ¿No es En verdad? bandera, Nacen esto claro. al calor, ¿no? La izquierda. Ahora, yo pregunto, con este decreto, ¿la izquierda se debilita? ¿La derecha se fortalece? Y haciendo alusión a la pregunta de Never, que también es muy, muy pertinente, ¿no? Sí, de hecho, la concepción de la derecha y la izquierda es tan antigua y data desde la Revolución Francesa, ¿no? Quienes están a favor de la monarquía den un paso a la derecha, decían. Quienes están a favor de la república den un paso a la izquierda, y ahí se comienza a definir lo que se define o hasta ahora conocemos como derechas e izquierdas, ¿no? Sin embargo, estos conceptos ya han quedado, a mi modo de ver, caducos, ¿no? Existen diferentes matices de diferentes izquierdas, desde las más extremas izquierdas hasta las centroizquierdas, y lo propio en el ámbito del campo de la derecha, ¿no? Diferentes derechas con diferentes matices. Por ende, creo yo que el directamente afectado es el sindicalismo boliviano. El sindicalismo boliviano ha estado en cuestión durante muchísimos años, y los últimos actos que hacen cuestionar el sindicalismo boliviano es justamente la traición de la Central Obrera Boliviana a sus bases, pactando con el gobierno de Rodrigo Paz la suspensión de las movilizaciones de más de 50 días, y horas después firmando o ratificando o dando el beneplácito para la emisión del Decreto Supremo 5636 de estado de excepción, ¿no? Como si todo ya hubiera estado negociado, como si todo ya estuviera planificado. Entonces, ¿quién va a salir a reclamar porque se quiten los beneficios a los sindicatos cuando el sindicato que se tenía no sirve para absolutamente nada y termina cuadrándose o alineándose al gobierno de turno, ¿no? Nadie los va a defender. Entonces, en función a ello, creo que existen nuevas formas de organización también, y que tienen que partir de la voluntariedad económica, porque muy bien lo decía Never, el ámbito del salario es pues una conquista tan antigua, pero a la vez tiene un carácter de inviolabilidad, no puede ser de ninguna manera sometido a estos supuestos aportes voluntarios. Pasa lo mismo en la universidad, ¿no? En la universidad del sistema universitario público te decían aporte voluntario 100 bolivianos, inscripción 12 bolivianos, y terminabas pagando 112 bolivianos, ¿no? No sabías a dónde iba ese aporte voluntario. Entonces, nadie puede disponer alegremente de una conquista que viene a ser el salario como tal, y por eso mi reflexión va en torno a repensar todo el sindicalismo y las nuevas lógicas de organización, pero también las nuevas lógicas de atomización o de combate hacia el sindicalismo, que datan desde el 2000, datan desde hace muchos años atrás, en esta vertiente de eliminar
los sindicatos y eliminar toda asociación de defensa de los derechos laborales, propio de gobiernos como Macri en su momento en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y algunos otros, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede mirar desde una arista y desde la otra, desde una cara de la moneda y desde el otro lado. Claro. Gabriel, lo que yo no entiendo y he estado analizando y viéndole decir, ¿por qué el decreto cualifica a dos sectores? Me explico. Efecto dice, excepto para la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y luego dice, ¿no? Bajo el decreto del principio de autonomía de las gobernaciones y alcaldías, se les sugiere, se adhieran o no a la norma. Entonces, ¿cómo se entiende esto si es un decreto nacional? ¿Por qué se hace esa diferenciación? Claro, ¿por qué esa cualificación, digamos, de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, no sé, pues? Y al final, si es un decreto con el principio, el respeto a la autonomía, muchos decretos tendrían que analizar las ETAs, ¿no? Por ejemplo, disposición de recursos, que han sido medio decretos, porque esto abre un debate y decir, si el gobierno está cualificando, diciendo, ustedes vean bajo el principio de autonomía si lo aplican o no, o se adhieren a la norma, a buen entendedor, si es que están de acuerdo con el decreto. Así, ¿no, Gabriel? Sí, dos elementos para responder directamente a tu pregunta, Never. Los aparatos coercitivos y coactivos del Estado recaen en la utilización legítima de la fuerza, que viene a ser la policía y el ejército. Por ende, no te puedes pelear contra los sindicatos propios quizás de la policía, ¿no? De esposas, de policías y demás, de suboficiales, de sargentos, que hay muchos. Entonces el gobierno tiene una visión política con relación a eso, de no enfrentarse o no pelearse con quienes en determinado momento van a ser su último foco de apoyo en eventuales convulsiones sociales, como las hemos vivido ya con el Decreto Supremo 5503 o en estos últimos acontecimientos de los más de 50 días de movilizaciones, ¿no? Entonces, no se va a pelear con quienes lo van a defender. Eso con relación a la policía y el ejército. Sin embargo, con relación a las entidades autónomas, pues tenemos una suerte de sistema mixto en las gobernaciones, fundamentalmente en algunas alcaldías. Tienes trabajadores, si quieres, de planta que se circunscriben al Estatuto del Funcionario Público y tienes otros trabajadores llamados operativos que ya están afiliados a diferentes sindicatos y tienen sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, los servicios de caminos departamentales, ¿no? Son instancias estrictamente operativas que están afiliadas y congregadas en sindicatos, entonces tampoco se puede, si quieres, retrotraer la afiliación que ya han tenido durante muchísimos años todos estos trabajadores a sus sindicatos y que en muchas instancias departamentales son incluso trabajadores inamovibles, ¿no? Más allá de que hagan bueno o mal trabajo, un buen o un mal trabajo, pues son situaciones que se tienen que evaluar a instancias de las asambleas departamentales, los consejos municipales, y esperemos que haya una concordancia entre órganos ejecutivos departamentales, municipales y órganos legislativos también para analizar la pertinencia y la viabilidad a futuro, porque toda ley se aplica para lo venidero, no es retroactiva, de esta supervivencia de los sindicatos en gobernaciones, alcaldías, gobiernos regionales y por supuesto también a nivel central, que es cómo vas a eliminar mediante decreto todos los sindicatos del sector salud, por ejemplo, lo que veíamos toda la caja, los sindicatos de las Gabriel, cajas, ¿no? Perdón que te corte, no los están eliminando. Simplemente les están diciendo de que el gobierno ya no va a ayudar a hacer que los cobros pues, sean por planilla, los descuentos que se hacían, ¿no? Y yo digo, si los sindicatos están regulados por el Ministerio de Trabajo, es ilógico decir pues a las ETAs o a las alcaldías, ustedes vean, porque el reconocimiento de un sindicato, ¿quién lo hace? El trabajador. Ministerio de Trabajo. Sí, el Ministerio de Trabajo. ¿No? Sí. Entonces, ¿y el Ministerio de Trabajo, estructura de quién es? Del gobierno. A nivel central de gobierno, claro. Sí. Tal vez en una mirada más política, ¿no? Todo fundamento jurídico que se refleja en una ley o se refleja en un decreto supremo siempre va a tener una mirada política de instaurar negociaciones pertinentes con los niveles con los niveles departamentales y municipales. En este caso, el gobierno necesita de las gobernaciones, necesita de los municipios para seguir teniendo una vigencia y una legitimidad política frente a los conflictos sociales que ha tenido. Por ende, tampoco se va a venir a pelear
cambiar o a imponer aspectos desde el nivel central de gobierno, más si promueve una cultura de descentralización promovida a través del 50-50 y otras medidas, ¿no? Entonces, esos elementos no son estrictamente jurídicos, son también con matices eminentemente políticos, dispuestos por el propio gobierno de turno, no exclusivamente ¿no? Bueno, habrá que esperar mayor claridad y no sé pues si se va a generar un debate que ayer hablábamos con el ex ministro de Medio Ambiente Álvaro Ruiz, decía, son temas de cortinas de humo que está lanzando el gobierno para no centrarse en lo que está ocurriendo con el tema de los recursos económicos, el tema relacionado a lo que es el manejo de los recursos, ¿cierto? Sobre la economía. Y quiero mostrarte este video porque el presidente habló justamente de los actos julianos, Gabriel. ¿Por qué traigo esto? Porque evidentemente son varias situaciones que conllevan a repensar comunicacionalmente dónde nos quiere llevar el gobierno, ¿no? Porque según Rodrigo Paz Pereira, bueno, está en una economía estable. El presidente Rodrigo Paz Pereira habló en las últimas horas sobre su economía y sobre el tema del dólar. Ha minimizado la suba del dólar, por ejemplo. Escuchemos. En estos 6 meses hemos estabilizado y ordenado la economía. Veo algunos analistas que se asombran de que el dólar pueda variar entre 70 a 1 boliviano, cuando antes el dólar saltaba 7, 8, 10, 15 bolivianos, llegó hasta 20 y pico, 22, 23 bolivianos. Lo hemos tenido en 14, en 17, y ahora si el dólar en esta nueva estabilidad que hacemos sube 10 centavitos, esto es una alarma. Cuando estamos generando las confianzas para una serie de sectores sociales para que inviertan en Bolivia, vean que su economía, sus finanzas, y eso principalmente para La Paz, que tiene una conectividad con varios departamentos del país, pero también tiene una conectividad con el Perú y a través de Oruro con Chile, lo cual la vuelve en la logística, en la lógica, en el espacio de la economía y las finanzas nacionales, un lugar estratégico a desarrollar. Y eso tenemos que tenerlo con mucha claridad. Cuando vengan esos liderazgos conspiradores y mezquinos a querernos envenenar, acuérdense que la grandeza de La Paz está por encima de la mediocridad de algunos líderes políticos que quieren cambiar el destino de la patria a punta de bloqueos, a punta de hacer daño entre bolivianos. Eso no puede volver a ocurrir, compañeros. No puede volver. No podemos retornar 20 años atrás. Lo nuestro es siempre el futuro es mejor que el pasado. Siempre el futuro es mejor que el pasado. El gobernador, en estos 6 meses estabilizando, pero en los siguientes 12 a 24 meses empieza crecimiento, empezamos a producir, empezamos a generar empleo. Bueno, ¿qué lecturas, Gabriel? El presidente Paz viene de una escuela familiar de la retórica impecable, ¿no? Es un charlatán profesional, esto él lo ha vivido, lo ha comido todos los días de la mano de sus familiares, tiene una retórica impecable. Otra cosa es transmutar o comparar su discurso con la realidad social de los bolivianos, la realidad social que estamos viviendo tú, yo, Níbar y toda la gente cotidiana, de todos los días, de la realidad de nuestros bolsillos, la realidad en los mercados, la realidad en las calles, ¿no? En los hechos, no solamente se ha flexibilizado el dólar, se ha devaluado la moneda boliviana. Esto es fundamental entenderlo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué políticas se están generando? No solamente de protección hacia la divisa norteamericana, sino fundamentalmente hacia el poder adquisitivo de los bolivianos. Cada día que pasa con la subida del dólar es un día que el dinero que ganamos nos alcanza cada vez menos, podemos comprar menos cosas, perdemos poder adquisitivo con nuestra moneda boliviana. Ese es un problema que no se lo plantea el señor Rodrigo Paz. Habla de inversiones, habla de una retórica, lo vuelvo a decir, impecable. Tiene una escuela familiar de una larga
políticos que ustedes los conocen mejor allá en Tarija. Cosa es lo que sienten y lo que viven los bolivianos de a pie todos los días, lo que estamos viviendo y el proceso de devaluación que estamos teniendo con la moneda boliviana, que ya no nos alcanza para absolutamente nada, ¿no? Esos son los elementos que deben no solamente enmarcarse en un buen o bonito discurso, sino fundamentalmente en políticas sociales y en políticas económicas y financieras concretas que el gobierno hasta ahora no nos ha dado a conocer. Bueno, por eso decíamos, todos estos elementos hacen conllevar a que evidentemente, socialmente, departamentalmente, municipalmente, nos olvidemos de las promesas de Rodrigo Paz, ¿no? Claro, pero es algo que se dice que tiene que ver, como tú decías el otro día, cortinas de humo, otros también dicen que simplemente es charlatanería. Otros dicen que prácticamente, pues incluso lo han tildado de chambonería dentro de la gestión. Hablando de aportes, Gabriel y Never, les invito a que veamos este video que envía el último a producción, una chamboneada y de la gestora, o bueno, mejor dicho, de síntesis, de esa que le está haciendo la tarea de la gestora. Escuchemos lo que decía este periodista de Postdata. Hay cosas que no las entiendo. Tengo este comunicado de la gestora, donde se dicen aquellas personas que percibían renta del sistema de reparto, titulares o derechohabientes en la pantalla de pago en el periodo noviembre 25. Aquellas personas que percibían pensión de jubilación suscrita, aquellas personas que percibían pensión de riesgos, provisión suscritas, aquellos asegurados dependientes, consultores, cooperativistas, mineros y otros que cuenten con aportes de seguridad social a largo plazo pagados por el periodo 2025 a noviembre, al 30 de noviembre del 2025, se dice que deben devolver la plata que con el bono Pepe se les ha dado. Sí, por lo tanto, deben realizar la devolución de los periodos del bono Pepe que hayan cobrado a la cuenta 101 59 52 314 del Banco Mercantil a nombre de la gestora. No puedes. ¿Cómo podemos fallar de esta manera? O sea, no entiendo. No entiendo. Esto no se testeó antes. Además, el bono Pepe es nuevo, un quirquinchito bonito y demás. Le han pagado una empresa y tengo el contrato de la empresa que ha hecho el bono Pepe. No son 3 pesos. ¿Cómo puede haberse equivocado? Pues se supone que es un sistema, no puedes pagar doble, ¿no ve? Y menos puedes decirle: ay, va a disculpar, no has equivocado en pagarle. ¿Puede devolver? No, pues, no. Ni estando sonso devolvería, diría alguna gente, ¿no ve? Ahí están las declaraciones de esta chamboneada, no sé, ¿qué le podemos decir? Una más de tantas que se manda dentro de la estructura estatal, en este caso la gestora, ¿no? Y la responsable directa es Síntesis, porque estos aportes del bono Pepe son responsabilidad de ellos. Ahora bien, la gestora saca este comunicado, Gabriel, Never, y uno dirá: ¿para qué haces pública tu chamboneada? ¿Acaso es necesario hacer pública la chamboneada? Descargo se llama, Ibar. Lo único que tenías que haber hecho, yo digo, se podía evitar, digamos. ¿Saben qué pasa en una circular diciendo internamente de que a las personas a las cuales se le depositó o se les entregó un bono equivocado, un aporte equivocado, para el siguiente mes o el siguiente vez que vengan a cobrar, se les reduce? Y ya está. Y te evitas la falta de rubor. Gabriel. Desde lo comunicacional, querido Aníbal, estrictamente desde el ámbito de la comunicación política, ¿qué puedes esperar de la gestión de un gobierno que ha declarado públicamente que ha sido su hija adolescente la encargada
de su campaña y que les ha ganado expertos consultores supuestamente, ¿no? Que tienen de asesor a un señor argentino, Cerimedo, que ha dicho que la principal demanda de la ciudad del Alto es construcción de cloacas, porque esta es una ciudad que no tiene cloacas, ¿no? Entonces, esos aspectos dan cuenta de la calidad, entre comillas, calidad de gente que está encargada de la comunicación política o la comunicación institucional del gobierno en sus diferentes instancias. Y por supuesto, pues que es totalmente improvisada, que es totalmente, pareciera que lo hacen a propósito para que sea un motivo de burla más en la sociedad y nos estemos olvidando de lo verdaderamente central y de lo verdaderamente importante, lo que se denomina en muchas teorías la banalización de la política, ¿no? Decir que tienes un gobierno tan incompetente y tan inútil en una, otra y montón de cosas que ocupándonos de ello nos olvidamos de lo verdaderamente central e importante que viene a ser, lo vuelvo a decir, el bolsillo de los bolivianos y la devaluación de la moneda peso boliviano, que cada día nos alcanza para comprar menos cosas y tenemos cada día un menor poder adquisitivo con los bolivianos respecto al dólar, ¿no? Entonces, esos son los asuntos centrales que creo yo son desviados por esta clase de chambonadas, como tú muy bien lo has llamado, Nívar. Bueno, Gabriel, muchas gracias por el análisis. Y bueno, seguramente en otro momento estaremos hablando de estos temas ya de una lectura comunicacional más concreta, si es que a pesar del escándalo de Cerimedo, porque creo que el escándalo quedó en nada, ¿no? De Cerimedo, de una supuesta agresión que hizo Cerimedo. Salió esto referido también no solamente de la agresión física y sexual que Cerimedo le aplica a una señora, a una mujer, sino que además ahí encuentran billetes, muchos bolivianos. Quisiera saber cuántos exactamente, pero ahí se quedó en esa investigación que no ha prosperado. Y entre las investigaciones que no prosperan es también las de que hoy día dijo el Mariaca, Ajá, que me ha sorprendido muchísimo sobre las maderas, narcomaderas, que al parecer va a quedar en nada. claro, y bueno, lo sentimos así, los analistas, los periodistas, pero bueno, Gabriel, los parlamentarios, bien, gracias, ¿no? Tienen una agenda propia, creo que siguen el ritmo del gobierno. Con esto termino, Gabriel, contigo. Sí, indudablemente existe una desconexión entre la sociedad civil, que somos todos nosotros, organizados desde diferentes espectros, y la sociedad política que no nos representa y no existe un ánimo de coherencia entre lo que estamos viviendo todos los días de manera cotidiana, ustedes, nosotros, todo el mundo, toda la gente de a pie, y los políticos actuales que parecen extraterrestres, parecen gente totalmente desconectada de la realidad social, económica del país, que se mueven en sus naves de lujo, ¿no? Autos con resguardo policial, autos de lujo, no ven el ámbito de las colas en los surtidores respecto a la gasolina, respecto al diésel, no ven el incremento de los productos de primera necesidad en todos los mercados, no ven las carencias y las necesidades de la gente. Entonces la política se ha desarticulado y descontextualizado del fundamento para la cual fue creada, para cambiar y transformar la realidad social de la gente, de la mayoría de la gente. En los hechos tienes una sociedad política, llámese casta, totalmente encapsulada en una burbuja institucional que no responde a la realidad de la gran mayoría que somos todos nosotros, una desconexión total, y eso es lo que en estas pequeñas cosas, en las pequeñas, medianas y grandes cosas nos damos cuenta y lo vamos ratificando cada día. Muy bien, gracias, Gabriel, hasta pronto. Un gusto compartir contigo, Never, Nívar, lo propio, y pues hasta una siguiente ocasión, a la orden cuando ustedes así lo dispongan. Un abrazo gigante, saludos nuevamente hasta Tarija y a toda Bolivia.